Historia natural de la sexualidad. Cuando la imaginación toma el poder. En la naturaleza todo se adapta a todo o termina por desaparecer. Las variaciones en la sexualidad no constituyen más que uno de los elementos, eso sí fundamentales, de todos los fenómenos ecológicos y etológicos que rigen la vida de las plantas y los animales. En el caso de las plantas que producen flor, con frecuencia se dice que esta floración constituye una fase de su vida vegetativa, en la que la planta acumula reservas hasta alcanzar una determinada masa crítica que le permita florecer y entrar en una segunda fase de su vida sexuada y sexual durante esa floración. A menudo son las condiciones ambientales, calor o frío, duración de días y noches, humedad o sequía, las que deciden si debe realizarse o no el paso de la vida vegetativa a la floración. La historia natural de la sexualidad no puede concebirse sin tener en cuenta todo lo que organiza la vida y la renovación de la población de seres vivos. Ciclos sexuales y estaciones deben ponerse de acuerdo para permitir el desarrollo de las crías o de las semillas con el de otras especies con las que comparten el mismo entorno, y en algunos casos con los demás individuos de la misma especie de animales a que pertenecen y con los que viven en sociedad. Tomemos como ejemplo estas plantas con flores, cuya fecundación depende casi siempre de los insectos que transportan el polen de una a otra flor. Aunque su diseminación dependa del viento que transporta los granos, también depende de los mamíferos, los cuales transportan los granos de polen de forma tan involuntaria como los insectos. Para pasar de una generación a otra se necesitan, además de las condiciones de la vida cotidiana, los colores, formas y perfumes que más atraigan a los insectos polinizadores. Además, tanto los pelillos de que están dotados los granos de polen y que sirven de obstáculo al viento para que éste los empuje, como los ganchos con que se aferran a la piel y plumas de los animales y aves que pasan, permiten que el polen sea transportado por los vientos dominantes o viaje a lugares lejanos en condiciones de calma chicha. También entre los animales el crecimiento vegetativo y la vida sexual se ven con frecuencia muy separados, circunstancia que hace posible que los individuos se adapten por medio de metamorfosis sucesivas tanto a las necesidades del crecimiento como a las del sexo. Las orugas de las mariposas tienen un apetito voraz que intentan saciar, según convenga el caso, con una o varias especies de plantas. Sin embargo, carecen de órganos sexuales y tienen bastante con intentar engordar a toda prisa. Su sexo no se manifestará más que al llegar al estado adulto, tras un periodo de reposo en forma de crisálida, durante el que se forma la futura mariposa. Esta a veces no vive más que el tiempo suficiente para aparearse y producir los huevos de los que nacerán las nuevas orugas. Así, de esta forma, la sexualidad no constituye más que una efímera anécdota en la vida de la especie. Aunque en este caso se trate de vertebrados,
Las ranas y los sapos también atraviesan una fase de vida asexuada bajo la forma de renacuajos acuáticos y vegetarianos, para irse poco a poco convirtiendo en adultos sexuados, insectívoros y de respiración pulmonar para el resto de sus días. Mientras mariposas y ranas no se suelen preocupar demasiado por su progenie, las hembras del escorpión, ese primo de las arañas, son con frecuencia buenas madres. Si bien es verdad que no proporcionan a sus crías todas las ventajas que las madres de mamíferos y aves dan a sus pequeños, también lo es que sí les procuran transporte y protección a pesar de estar algunas de estas crías bastante armadas por sí mismas. Entre gran número de carnívoros, invertebrados o peces, los padres que se ocupan de las crías dejan de alimentarse durante este periodo, lo que impide que lleguen a devorar a su propia progenie. No hay la menor duda de que estos animales, dado lo limitado de su psiquismo, no tienen la costumbre que nosotros tenemos de hacer planes para una ingrata progenie. Hemos podido darnos cuenta de que esta inversión paterna que constituye el cuidado de las crías aparece numerosísimas veces en la naturaleza, del todo desprovista de cualquier tipo de afectividad comparable a la nuestra. La selección natural es benévola con las especies que protegen y crían a su descendencia, con independencia de su capacidad de sentir amor y sin tener conciencia exacta de lo que hacen. Las relaciones entre una generación y otra son posibles hasta en los animales más simples, puesto que han llegado a observarse hasta en las sanguijuelas, es decir, entre gusanos. Esta diversidad de las especies que dedican sus energías a la protección, transporte y en muchísimos casos a la alimentación y educación de sus crías nos trae a la mente que en el frondosísimo árbol de la historia de la vida ya se ha todo numerosas veces, en diferentes épocas y casi siempre de manera independiente. Los antepasados de las sanguijuelas, abejas, algunos peces y vertebrados superiores han, tanto unos como otros, inventado el dedicar su conducta individual al provecho de su descendencia. Estos antepasados innovadores no eran, está claro, los mismos para todos, lo que también explica con gran claridad que la importancia, índole y modalidad de los cuidados impartidos por los padres varían muchísimo de unas especies a otras. A veces, los primeros cuidados proporcionados a las crías son totalmente involuntarios, como ocurre entre los mamíferos placentarios, cuyas hembras, cuando están preñadas, garantizan cobijo y alimento a sus crías durante toda la gestación. Una situación parecida ocurre entre los peces de la familia del hipocampo o caballito de mar, aunque en este caso sea el macho el que quede preñado tras ser inseminado en su bolsa ventral por el largo tubo de puesta de que está dotada la hembra y fecundar él las huevas depositadas por ella. Estas huevas se desarrollan en el referido saco ventral del macho, que como consecuencia de ello se irá hinchando. Las crías del hipocampo, ya bien formadas, son expulsadas al exterior en un parto que da la impresión de ser sumamente doloroso. Los cuidados proporcionados a las crías por los adultos
están directamente relacionados con el estado de dichas crías al nacer, ya se trate de un pez, como en el caso del hipocampo, o de la eclosión de un huevo, como el que aquí vemos. Las crías, que se parecen ya a los individuos adultos, cuentan a menudo con la posibilidad de arreglárselas por sí mismas en la vida, aunque no sigan el mismo régimen alimentario y corran más peligros que sus progenitores. Los reptiles en general, y las serpientes en particular, suelen ser padres muy desnaturalizados, ya que abandonan los huevos o las crías desde su misma puesta o nacimiento. Algunas serpientes son vivíparas, como las víboras, que paren crías ya salidas del huevo en cuyo interior se desarrollaron. Otras son ovíparas, como esta cobra de anteojos cuyos huevos son de extrema blandura. Se habla con frecuencia de la eclosión del huevo, aunque la realidad es que es en extremo costosa para la cría y tiene lugar en medio de grandes esfuerzos. Otros reptiles, como la tortuga, abandonan sus huevos tras su puesta después de haberlos depositado en lugar propicio, mientras otros, como los caimanes, cuidan e incluso comprueban constantemente su temperatura de incubación. Hay que tener en cuenta que la temperatura de incubación puede tener una influencia enorme en el futuro, ya que una diferencia de un solo grado en una de las fases críticas del desarrollo puede producir nidadas o partos de solo machos o hembras, en vez de la mezcla habitual y equilibrada de los dos sexos. En otros casos, no es la temperatura la que influye, sino un gene transmitido por la hembra en unas especies y por el macho en otras, lo que hace que el huevo produzca un futuro macho o hembra. La salida de la pared blanda del huevo no constituye más que la primera de una larga serie de mudas que permiten que los individuos jóvenes alcancen el tamaño de los adultos. La piel de las serpientes solo se vuelve elástica en los momentos precisos que siguen a una muda. Al igual que entre los insectos, las serpientes no pueden crecer más que por etapas en cada muda. Sin embargo, los peces, aves y mamíferos lo hacen de manera continuada. Modelos a escala de sus padres, las jóvenes cobras de anteojos se mueven igual que ellos, sacan y recogen continuamente una lengua totalmente inocente, y llegarán hasta amenazar y morder con sus colmillos venenosos si se ven en peligro. Entre las aves y sobre todo entre los mamíferos, tanto los cuidados con que se trata a las crías como su educación requieren muchísimo tiempo y energía por parte de los adultos. Según los casos, dichos cuidados pueden ser asunto privado de uno de los padres o ser compartidos de manera equitativa entre los dos. Entre los mamíferos, el papel representado por las hembras es muy predominante, por no decir exclusivo, debido a la lactancia. En todo caso, son muchas las especies que viven en pareja, bien de forma permanente, bien durante la época de la relación sexual y educación de las crías, bien solo durante esta última misión, como ocurre con los zorros. Hallamos entre los linces numerosos rasgos de conducta iguales a los de nuestros gatos domésticos en su primera edad. Tras una fase dedicada en exclusiva a la lactancia, los cachorros, bastante torpes todavía, salen al aire libre y comienzan sus frenéticos juegos, mientras padre y madre continúan proporcionándoles cobijo, alimento y protección. Las interacciones entre cachorros, y entre estos y los adultos, representan un papel de capital importancia en la preparación de una vida futura de la nueva camada, y por consiguiente, en la supervivencia de la especie. Hay que aprender de todo y entrenarse a todo: movimientos, fintas, huidas, combate, además, como es natural, de la caza y captura de presas. Al contrario de todos aquellos animales que no llegan a conocer a sus padres y que saben hacerlo todo desde el momento en que nacen, las crías de los animales carnívoros educados en cautividad o en un ambiente humano no tendrán posibilidad alguna de sobrevivir en un medio natural, del que desconocen tanto los recursos como los peligros. Con frecuencia, su reintegración a la sociedad animal salvaje será imposible si no han aprendido antes las costumbres y formas de comunicarse de sus congéneres en libertad. Confrontados ante la progresiva desaparición de su medio natural y el hecho de tener que introducirlos de nuevo en aquellos lugares de los que desaparecieron, sería conveniente que lo hiciésemos con individuos educados en grupos semejantes a los de su sociedad en estado salvaje y en condiciones de vida en las que la intervención del hombre se limitase al mínimo, lo que no es posible más que en enormes parques y reservas y en parques zoológicos regentados por especialistas en etología o conducta animal. Terminados los juegos y las persecuciones, las crías de lince descansan a gusto entre las patas de los adultos.
Este reposo, sin embargo, no es sino ocasión, una vez más, de lecciones nuevas, aunque esta vez dedicadas a la ternura y al afecto, en las que se preparan para su futura conducta sexual. Entre los leones no hay peligro de confundir un macho con una hembra. Su estructura social es muy distinta de la del lince y corresponde también a un reparto mucho más claro de los papeles de león y leona, incluso en actividades en nada relacionadas de manera directa con la procreación, como ocurre con la caza. Los machos y hembras de la manada se separan, y mientras unos aíslan y persiguen a las presas, otros esperan emboscados y cobran la pieza. Las diferencias de los papeles de machos y hembras han llevado a las especies que los practican a diferencias de tamaño y vitalidad entre unos y otras, como en este caso, aunque también en otros a diferencias tales en gestos, actividades y conductas, que a veces se llega a dudar de que unos pertenezcan a la misma especie que sus hembras. De manera global, cuanto más diferentes sean macho y hembra, mayores serán las posibilidades de que las actividades de uno de los sexos sean diferentes a las del otro. Algunas importantes revistas científicas han llegado a publicar que las diferencias de tamaño de un sexo al otro eran mayores cuanto más polígama fuese la especie. Es verdad que es mucho más difícil distinguir los sexos por la talla entre las cigüeñas y los gibones, animales que viven en pareja, que entre los mandriles y gorilas, animales polígamos, en los que los machos son mucho mayores que las hembras. En todo caso, la generalización de este concepto puede ser peligrosa, ya que conduciría a la idea de un índice de poligamia necesario de 1,2 por cada hombre, habida cuenta de las diferencias de tamaño y peso entre ambos sexos. Y eso sin contar con el tamaño y peso que deberían alcanzar los machos de foca o morsa, que a veces llegan a reinar en harenes de 60 a 80 hembras cada uno. Puede llegar a ocurrir que un macho grande pese de 5 a 10 veces más que una hembra joven, aunque no sea esto lo corriente, salvo en casos extremos. Al igual que entre los humanos, las diferencias varían mucho de una pareja de compañeros sexuales a otra. En sus juegos acuáticos, las focas se suelen morder con gran frecuencia, lo que nos recuerda que los mismos estados psicológicos pueden llevar también a la agresividad de la defensa del territorio. Lo mismo ocurre con los juegos y simulacros de pelea que preceden a los apareamientos, donde iguales estados emocionales predisponen al amor y al odio y durante los que es fácil pasar de uno a otro.